comenzar ahora a presentarles mi ponencia acerca de, se titula, adelante con las imágenes por favor, es A idealistas del siglo XIX, la pobrecita niña del aire. Las primeras mujeres idealistas solistas comenzaron a surgir y adquirir visibilidad a partir de los 1869. Y el circo se basa en la novedad. Entonces, para ese momento, los actos de trapecistas hombres, pues ya no lo eran. De manera que se comenzaron a incluir a mujeres en los actos, en el espectáculo. Y realmente eso era una novedad, dado el papel relegado que tenían las mujeres en la sociedad decimonónica. Los actos de mujeres eran osados. Muchas veces se describía su movimiento como ágil, potente, fuerte, y otras como tosco, brusco o de mal gusto. Siguiente. Las mujeres idealistas del siglo XIX demostraron públicamente una maestría física y temeraria a una escala social que no había sido vista hasta entonces. Estos cuerpos fuertes, femeninos y osados, empezaron rápidamente a despertar ansiedades culturales. Gradualmente comienzan a utilizarse vestuarios más femeninos para ocultar la musculatura considerada masculina, así como gestos como una sonrisa permanente para ganar el afecto del público, y así esconder o maquillar la dificultad y esfuerzo de los ejercicios ejecutados, manteniendo la elegancia y la feminidad. El espectáculo tenía que volver a estos cuerpos musculosos y temerarios de mujeres idealistas en cuerpos aptos para el consumo masculino y la aceptación social. El circo le permitió a algunas mujeres poder trabajar y ganar un salario propio, y algunas idealistas verdaderamente se convirtieron en rockstars mundiales, y sus nombres forman parte ahora de la historia del circo mundial. A continuación me gustaría presentarles algunas de estas acróbatas. Siguiente, por favor. Este es el corset de Mademoiselle Acela. A Mademoiselle Acela la colgaban por los aires de este arnés, pero ella también era trapecista. Y en ese momento la apodaban la mujer Lyotard por su musculatura y por la manera en la que saltaba de una barra del trapecio a otra, haciendo referencia a Jules Lyotard, quien fue el que inventó el trapecio vuelo. Esta es Elena Jordan, mejor conocida como Lena Jordan. Ella fue la primera persona en el mundo en hacer el triple salto mortal en un trapecio a vuelo atrapada por un catcher en 1896. Durante mucho tiempo se dijo que fue Alfredo Corona, un trapecista mexicano de los años 30, que se decía que él había sido la primera persona en el mundo en hacer este truco, pero en realidad fue Elena Jordan. Esto está registrado en el récord Guinness en 1896, cuando Alfredo Corona tenía 3 años. Ella es Leona Dare. Leona Dare se volvió muy famosa por sus osados actos en los que subía por una cuerda a un globo aerostático y desde ahí realizaba su número de trapecio o de cuerda, y además, subido en el trapecio, se colgaba de los dientes. Esta es una disciplina que se llama bucal o mordaza, y además, también, colgada desde el trapecio, ella cargaba con sus dientes a una persona. Siguiente diapositiva, gracias. Este es el aparato que utilizaba Leona Dare para poder realizar estos ejercicios de altura. Siguiente, por favor. Ella es Miss Lara, famosamente inmortalizada en esta pintura de Edgar Degas. Su ascendencia afro fue explotada comercialmente por los circos, inventando historias que reforzaban el misterio y exoticismo que rodeaban a su figura, publicitándola, por ejemplo, como una ex princesa africana que había perdido su trono y que había sido vendida como esclava. Con sus dientes, Miss Lara cargaba un trapecio del que colgaban otras 2 personas, mientras ella misma se colgaba el trapecio de una sola pierna.
Ella cerraba su acto sosteniendo un cañón con los dientes mientras la elevaban a lo más alto de la cama. Siguiente, por favor. Ella es Luisita Lears. Luisita Lears nació en una familia de circo y debutó a los 11 años. Su entrenamiento desde temprana edad le permitió desarrollar esta musculatura. El Ringling Brothers la contrató a sus 17 años. Ella actuaba con un leotardo blanco sin mangas, similar al que utilizaban los hombres en ese momento, y era capaz de realizar figuras habitualmente reservadas para los hombres como la plancha. Trabajaba a una altura tal que la mayoría de los aerialistas en ese momento no manejaban y realizaba a esa altura trucos de alta dificultad como equilibrio de nuca sin una red de seguridad y nada debajo. Ella es Lillian Litzel. Lillian Litzel fue la aerialista más famosa que existió. La historia principal del Ringling Brothers y Barnum cuando se unieron. En su acto, Litzel subía por una cuerda hacia sus anillos de gimnasia, realizando puras banderas, a hombros. Y de igual forma realizaba más de 100 balanceos a una mano. Su récord fue de 249, que son un montón, y que a la fecha no hay persona, hombre, mujer o NB que la haya superado aún. Ella era chiquitita, medía 1,47 centímetros de altura, y Litzel utilizaba vestuarios súper femeninos que la hacían ver tierna y delicada, y la prensa la describía como una muñequita, una princesita. Se aprovechaba de su tamaño y apariencia para provocar ternura, de manera que su acto se viera aún más peligroso. A veces le gustaba fingir que se desmayaba después de su acto. En 1931, Litzel tenía 39 años y seguía siendo una estrella. Pero ejecutando su acto en Copenhague, el equipo del que colgaba falló y uno de sus anillos se rompió y Litzel cayó al suelo desde una gran altura. Murió 2 días después en el hospital. Yo, además de ser investigadora de circo, soy aerialista. Y antes de realizar esta investigación, yo no había escuchado el nombre de ninguna de estas artistas, así que me dio mucho gusto poder ver sus caras. Sentí como si estuviera conociendo a mis parientes lejanos, a mis ancestras aéreas. Me propuse buscar nombres o evidencias de aerialistas mexicanas, pero resultó más complicado de lo que pensé. Encontré una lista que recopilaba los nombres de algunos artistas que tenían permiso para presentarse en las calles de la Ciudad de México del siglo XVIII y del siglo XIX. Y uno de esos nombres en esa lista era la pobrecita niña del aire. Me parecía un nombre fascinante y me generaba muchas preguntas. ¿Por qué pobrecita? ¿Y por qué niña? Intenté investigar más acerca de esta artista, pero desafortunadamente no encontré nada. No encontré absolutamente nada más acerca de la pobrecita niña del aire, ni una huella de su existencia más que ese nombre en esa lista. Dicen que nombrar es hacer existir, y los nombres sí materializan cosas. Yo, por ejemplo, me llamo como mi abuela, Soledad, y aunque decidí cambiarme el nombre por otro distinto, nunca he podido evitar sentirme siempre sola. Aunque siento que es parte de nuestra crisis existencial como generación en estos días en la que desde hace varias décadas todo lo sólido se desvanece en el aire. Nada se sostiene de pie, ni siquiera los nombres. Pienso en la pobrecita niña del aire y me imagino a una niña que había perdido a su madre y a su padre y que tuvo que aprender a hacer acrobacias para ganarse la vida. Me gusta imaginarme que primero sus únicos escenarios eran los de los patios de maroma de las vecindades y que como en película de Hollywood fue creciendo hasta presentarse en los teatros de variedades de la Ciudad de México y los grandes circos de la época, como el Orly. Y la gente empezó a llamarla de esa manera porque nadie recordaba su nombre. Quizás ella tampoco lo recordaba. Pobrecita niña, decía, es niña del aire. Ciertamente, las aerialistas siempre me han parecido seres tristes. Hay algo que nos produce el ver cuerpos suspendidos en el aire a varios metros del suelo. No es racional, pero las vemos y sentimos como si no pertenecieran a este mundo. En mi investigación, encontré un texto de Manuel Gutiérrez Nájera, que escribe a finales de 1800.
Manuel, poeta, periodista, ensayista e iniciador del modernismo en México, escribe en este texto acerca de la incomodidad y la impresión que le causó ver en un circo a una pobre niña trapecista, forzada, según él, a ganarse la vida de esa manera tan vil y decadente. Su texto se llama La hija del aire. Y me parece que este personaje que relata pudo haber sido la pobrecita niña del aire que yo he estado buscando. Cuánta degradación, cuánta miseria. Aquellos hombres habían renunciado. Pocas veces concurro al circo. Todo espectáculo en que miro la abyección humana, ya sea moral o física, me repugna grandemente. Cuánta degradación, cuánta miseria. Aquellos hombres habían renunciado a lo más noble que nos ha otorgado Dios, al pensamiento. De improviso miro subir por el volante cable que termina en la barra del trapecio a un ser débil, pequeño y enfermizo. Es una niña. Sus delgados bracitos van tal vez a quebrarse. ¿Cuántos años tiene? Ay, es casi imposible leer la cifra del tiempo en esos ojos mortecinos, en ese cuerpo adrede deformado. Parece que esos niños nacen viejos. Ya se encaraman los barrotes del trapecio. Ya comienza el suplicio. Aquel cuerpo pequeño se descoyunta y se retuerce, gira como reguilete, y por un milagro de equilibrio se sostiene en el aire, detenido por los talones diminutos que se pegan a la barra movediza. A ratos solo alcanzo a ver una flotante cabellera rubia, suelta como la de Ofelia, que da vueltas y vueltas en el aire. Es la hija del dolor y de la tristeza. Así, tan pálida y tan triste era la niña que miré agonizar y cuya imagen quedó grabada para siempre en mi memoria.